Bendiciones, muy buenos días. El Señor bendiga sus vidas en esta mañana. Y del Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, hoy me gustaría compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra. Quien les habla, el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría enfocarme un poco en uno de los pecados o de las consecuencias o de los efectos de la desobediencia, del pecado principal del hombre, que viene azotando la tierra desde el comienzo de la creación. Todo ha llevado a la tierra a un cambio para mal a causa de la desobediencia del hombre. El hombre lleva generaciones, siglos tras siglos, siendo necio, siendo soberbio, siendo altivo. Por lo general el hombre no desea escuchar a nadie, obedecer a nadie. Es a causa de su propia rebeldía, su propia rebelión, su propio orgullo. Y les lleva constantemente a estar desobedeciendo aún la palabra de Dios. Muchos la tienen por burla, muchos la tienen por un libro simplemente antiguo. Y aún cuanto más difícil es pensar en aquellos que se llaman creyentes, se llaman cristianos, pero aún así desobedecen la palabra de Dios, aún así no la tienen en cuenta. Y que hay de aquellos que aún piden un consejo, piden una consejería, una dirección de alguien que está en autoridad, pero terminan haciendo completamente lo contrario a aquello a lo cual se les aconseja. Y todo es a causa de lo mismo, de ese mismo pecado enraizado en el corazón de los hombres, del cual nunca se han arrepentido. Y la Biblia enseña en el libro de Jeremías capítulo 11, nos da algunos ejemplos de esa desobediencia y nos dice cuáles son las causas por las cuales la gente desobedece, cuáles son las causas que llevan a las personas a desobedecer. Y una de las principales causas es negarse a escuchar. La gente no quiere oír, dice la palabra en Jeremías 11, versículo 7, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Muchas veces no queremos escuchar a los demás porque nos creemos superiores, porque pensamos que no podemos recibir nada de esa persona. Creemos que los demás son inútiles o incapaces de darnos un consejo sabio. Y dice la palabra, desde tiempos atrás, desde tiempos antiguos, hablé a vuestros padres. Dice el Señor, llevo amonestándoles desde temprano y sin cesar. O sea, no ha parado de amonestarnos, no ha parado de hablar, no ha parado de intentar que el pueblo se vuelva de su necedad. Pero dice el pasaje que no escucharon a Dios, no quisieron oír la voz de Dios, se negaron a oír su voz. Otra consecuencia, otra causa de la desobediencia es la influencia. Cuando una persona se deja influenciar por los demás para mal, dice el versículo 10 del mismo pasaje de Jeremías 11, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Y eso sucede hasta el día de hoy. Mucha gente se amotina, mucha gente se rebela, mucha gente se deja influenciar por los demás. El que dirán, el que pensarán de mí, si hago las cosas de una manera diferente, si pienso diferente. Entonces la gente prefiere ir con la corriente que ir contra la corriente. La gente prefiere ir con las modas, con los modismos, con las leyes, con lo que se impone en una nación, con tal de llevarse bien con todo mundo. Y eso es malo, porque eso te lleva a desobedecer a Dios. ¿De qué te sirve obedecer a los hombres y desobedecer a Dios? Desobedecer lo que su palabra nos invita a hacer. Otra causa de la desobediencia es la testarudez, la terquedad, la necedad del hombre. En ese mismo pasaje, Jeremías 11:8 dice, pero no oyeron.
ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. La terquedad del hombre. El hombre prefiere continuar golpeándose y tropezándose, como dice aquella canción, con la misma piedra. Una y otra vez, constantemente cometiendo los mismos errores por la misma terquedad, generación tras generación detrás de los mismos errores, y lo que es aún peor, culpan a sus padres, culpan a sus generaciones pasadas de los errores que ellos hoy están viviendo, pero no se dan cuenta que es su terquedad, que es su necedad, que es el no detenerse a escuchar un consejo de parte de Dios a través de su palabra. Ahora bien, ¿qué consecuencias trae la desobediencia? Hemos hablado de las causas, hemos mencionado algunas, son muchas más. Pero ¿cuáles son esas consecuencias? Uno, trae maldiciones. Las maldiciones se manifestarán en la vida de aquellas generaciones que han desobedecido a Dios. Dice el versículo 3 en Jeremías 11, y les dirás tú, así ha dicho Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Dice la Biblia que cae en maldición a causa de la desobediencia. La tierra fue maldita por la desobediencia del hombre. Y día a día el hombre se expone a maldiciones que vienen con esas maldiciones, enfermedades, ruinas, necesidad, escasez y muchas cosas más que vienen a causa de una maldición que está desatada sobre la tierra por la desobediencia del hombre. Otra consecuencia es que trae rechazo o repudio. Versículo 11 y 14 de Jeremías dice: por tanto, así ha dicho Dios, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Clamarán a mí y no los oiré. No ores más, le dice el Señor a Jeremías, por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día de su aflicción. Claman y yo me alejaré de ellos. Dios no quiere escuchar a los rebeldes. Dios no quiere prestar sus oídos a aquellos que quieren continuar viviendo en desobediencia, aquellos que quieren continuar viviendo bajo un yugo simplemente de religión, pensando que Dios está para cumplir sus deseos, sus caprichos, pero lejos de obedecerle, lejos de vivir una vida conforme a los principios que Él estableció. Por eso vienen maldiciones, por eso viene repudio, viene rechazo. Otra consecuencia es que viene maldad sobre la tierra. El versículo 19 dice: yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Una persona desobediente termina odiando a todo aquel que considera que está en su contra. Cuando una persona aconseja, cuando una persona exhorta, cuando una persona que te ama te lleva a hacer lo correcto, te indica que salgas del camino que estás tomando, que la decisión que estás tomando va a desatar en tu vida una serie de consecuencias, de maldiciones, de cosas que vendrán contra ti. Y en lugar de reconocer su error, en lugar de reconocer su extravío, se hacen enemigos de aquella persona que les habló de enderezar sus pasos. Terminan convirtiéndolo en enemigo, terminan rechazándolo, terminan sacándolo de su círculo de amigos, porque no les interesa aquel que les confronta, porque no les interesa aquel que les exhorta, sino aquel que les aplaude toda decisión que ellos toman. Por eso ten cuidado, porque la maldad empieza a nacer en el corazón del desobediente, del rebelde, de aquel que toma decisiones desde la necedad. Otra consecuencia es que nos es quitado el derecho legal. Dice el versículo 15 de Jeremías 11: ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso?
La desobediencia hace que perdamos la autoridad moral para poder corregir a los demás. La desobediencia provoca que pierdas el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Eso produce la desobediencia. Fue la desobediencia lo que provocó que Adán y Eva fueran expulsados del huerto. Fue la desobediencia lo que provocó que Caín llevara ese sentimiento en su corazón hasta llegar a matar a su hermano por no obedecer la voz de Dios. Dios le dijo: el pecado está a la puerta, pero él ya se había llenado de maldad, él ya se había llenado de soberbia, él ya había decidido no oír la voz de Dios y llevó adelante algo que se había introducido en su corazón, que había contaminado su vida. Pero también hay beneficios por ser obedientes. Dice la palabra en Deuteronomio 28 del 1 al 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre ti todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira qué hermoso pasaje. Si obedecieras a Dios, si escucharas su voz, el Señor dice: si me escucharas, yo traeré sobre ti todas estas bendiciones. Bendito será el fruto de tu vientre, los hijos serán benditos, las cosechas, las crías de tu ganado, tus empresas prosperarán. Todo lo que tengas prosperará. Dice: bendita tu canasta, tu mesa de amasar. O sea que en tu hogar habrá provisión, en la alacena habrá provisión. No faltará la harina, no faltará el aceite. Bendito serás en el hogar, bendito serás en el camino. Donde vayas, estás en casa, bendecido. En el campo, bendecido. En la ciudad, bendecido. El Señor te dará la victoria sobre tus enemigos. También dice el versículo 4 de Deuteronomio 28, en las pertenencias, Él va a guardar las pertenencias. Dice: el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis por pueblo, y yo seré para vosotros por Dios. La obediencia nos hace sentir que somos parte de una familia, somos parte de la familia de Dios. Hay pertenencia, sentido de pertenencia cuando obedeces la voz de Dios. Lo tercero sería que hay recompensa. Dice la palabra: para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Dios. En lo espiritual tenemos salvación y vida eterna, y en la tierra tendremos también regalos, tendremos también provisión, veremos también la mano de Dios sobre nuestras vidas, porque hay bendición, porque hay sentido de pertenencia, por tanto hay recompensa. Hay protección, también dice la palabra en el versículo 18. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. No importa que estén tramando en contra de nosotros, Dios siempre está listo para cubrirte, para llevar adelante sus planes en ti. La mejor ofrenda que tú le puedes hacer a Dios es una ofrenda de obediencia. La palabra dice en 1 Samuel 15 del 22 al 23: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey, para que pierdas toda autoridad, para que no gobiernes aún ni en tu casa ni en ningún lado. Dice la Biblia: serás cola, no cabeza, estarás abajo y no arriba. Dice la palabra: por cuanto has obedecido, serás bendecido. Y también tengan en cuenta una cosa, dice que aquel que es rebelde, desobediente,
ese pecado le es contado como adivinación. O sea que cuando Dios mira a un rebelde, a un desobediente, está viendo a un brujo, a un adivino. Aquel que es obstinado, soberbio, altivo, necio, Dios está viendo a un idólatra. Y lo que es peor, somos desechados de su pueblo. Por eso la invitación en esta hora, en esta mañana, es que podamos reflexionar en qué cosas estamos siendo desobedientes. En qué áreas de nuestra vida estamos violentando ese pacto que Él hizo al comienzo con Adán. En qué parte de nuestra vida estamos tomando esa identidad adámica caída y no estamos verdaderamente reconociendo que necesitamos volvernos a Dios. Que necesitamos transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Esa es mi oración en esta hora. Que podamos pedirle perdón al Señor por nuestras rebeliones. Que podamos pedirle perdón a Dios por nuestra necedad. Que podamos decirle al Señor, Señor, examíname, límpiame, lávame con hisopo, limpia, Señor amado, mis transgresiones, corta de mí, Señor amado, toda herencia, todo árbol contaminado, Señor, que tú no hayas plantado, arráncalo, desecha de mi vida todo pensamiento caído, arranca de mi pensamiento todo aquello, Señor, que me lleva, Señor amado, a ser rebelde, desobediente, soberbio, altivo. Enséñame a oír tu voz, enséñame a obedecer tu palabra, enséñame a caminar por las sendas de justicia que tú has marcado y determinado para mí. Señor, aparta de mí toda rebeldía. Quita de mí, Señor amado, esa naturaleza caída, adámica, Señor, contaminada por el pecado de la desobediencia. Señor, enseña a mi alma a obedecer, transfórmala para que ella se sujete a tu espíritu, para que entienda que tu espíritu toma control completamente y hoy rindo mi voluntad delante de ti. Porque el problema que tienes es que no rindes la voluntad a los caprichos, a los deseos de este mundo, a los deseos de la carne. Pero tienes que rendir tu voluntad al Señor. Tienes que decirle en esta hora, Señor, yo rindo mi corazón a ti, rindo mi voluntad a ti. Aparto de mi vida toda necedad, toda soberbia, todo capricho, todo intento de hacer las cosas a mi manera. Enséñame a menguar para que tú crezcas. Enséñame, Señor, a perdonar. Enséñame, Señor, a rectificar mis pasos. Aún estás a tiempo. Porque mientras hay vida y esperanza, la esperanza no se ha perdido. Cristo está próximo a venir. La Biblia lo anuncia. Las señales lo muestran. Y es necesario que podamos estar a cuentas con Dios. Volvámonos de esos caminos de rebelión, volvámonos de esos caminos de desobediencia. Hoy parte de las cosas que puedas estar viviendo es porque no prestaste tus oídos a oír la voz de Dios, porque tomaste el camino más fácil, el camino ligero, el camino que lleva a la muerte y a la perdición. Pero es el tiempo de retomar la senda antigua, de volver a la senda correcta, al camino, a la verdad y a la vida, y empezar a glorificar su nombre. Dile hoy, Señor amado, me vuelvo a ti. Quiero ser obediente, quiero ser un discípulo que camina conforme a tus preceptos, conforme a tu palabra. Enséñame cada día que tu palabra se revele a mi vida. Que tu palabra se haga carne en mí. Yo quiero, Señor amado, vivir una vida de obediencia a ti. No quiero vivir una religión, porque aquel que vive una religión, que vive constantemente dándose golpes de pecho, pero luego peca y sigue igual, cometiendo los mismos delitos, las mismas faltas, la misma desobediencia, simplemente es una persona que está bajo el yugo de la religión, pero no ha tenido un encuentro con Jesús. Y esta es la hora para que usted le diga, Señor amado, quiero encontrarme contigo. Quiero recibirte como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida. Endereza mis pasos, endereza, Señor, mis sendas, para que, Señor, aún lo torcido no se salga del camino y se enderece. Yo no quiero, Señor amado, creer en esa metáfora o en esa frase del mundo que dice que árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Es mentira, quizás me torcí por decisiones mías,
pero no nací torcido porque tú no haces nacer nada torcido. Y hoy es posible que mis pasos sean enderezados a través de tu palabra y a través de la obediencia en ella. Empiezo hoy a rendir mi voluntad. Empiezo hoy a rendir mis pensamientos. Empiezo hoy a crucificar mi carne para que el autor y el consumador de la fe produzca vida en mí, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.